¿cómo están? Este es Rajecito Literario, el podcast oficial de Segunda Lectura, nuestro proyecto de comentarios literarios acerca de libritos que nos gustan. Yo soy Rami. Y yo, Jorge. Y aquí estamos, una vez más, sus lornas favoritos, para hablar de un tema también un poquito fuerte, pero no tanto como el anterior, ¿no? En el anterior programa se tocó el tema de la mezquindad literaria. Y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte los comentarios, qué fuerte la gente que se sintió aludida. Yo, la verdad, jamás pensé que tanta gente iba a sentirse aludida por el programa. ¿Y sabes qué es lo curioso? Lo curioso es que sí, es cierto que nos inspiramos en gente de la vida real, pero que justamente esas personas no han dicho nada. O sea, ni han levantado la mano, ni se han asomado, y al contrario, gente de la cual ni pensamos nos ha escrito en plan, oye, ¿qué te pasa, no? Sí, bien curioso. Y bueno, yo ya veo todo como mi madre literaria, Nier, ¿no? Que dice que ella se ve a sí misma como un sujeto literario. Claro, con esta anécdota también, yo lo veo así, ¿no? Y me parece bastante curioso que la forma en que llevamos este podcast desde el inicio, lo teníamos claro que no íbamos a decir nombres, a pesar de que algunas personas nos han pedido que digamos nombres, y no lo vamos a hacer, porque no queremos criticar a las personas en sí, o señalar, o querer hacer como que, no sé, sorna, ¿no? Sino la actitud en sí, ¿no? Y creo que el hecho de nombrar o destruir esta suerte de, no sé, idealización de la buena vecindad literaria, ¿no? En la literatura, creo que eso incomoda más que denunciar a un agresor, ¿no? O denunciar los abusos cometidos en la feria del libro, por ejemplo, con los chicos que les dieron loncheras podridas, que no tenían dónde comer. Entonces, a mí la verdad ya yo lo veo todo como sujeto literario y me parece bien curioso la indignación y todas las personas que se sintieron aludidas. Bueno, hay un montón de abusos en este medio literario, pero la gente no lo dice. La gente murmura solapa, no dice nada. Claro, cuando no hablan de ellos, cuando no es un ataque a ellos, pues no importa, ¿no? Entonces, solapa, conversan luego en un bar, no sé, en el Don Lucho, en el Pollos Pierre, y son felices si es que nadie habla de ellos. Pero claro, como no decimos nombres, cualquiera puede ser. Y eso le duele a un montón de personas. Y que vengan dos lornas como tú y yo a hablar de estos temas, a exponer este mal que es la mezquindad, pues le duele a un montón de gente porque en el fondo muchos saben que son mezquinos y que yo no veo nada de malo en qué aspecto, en que, como quedamos el otro día, también tú y yo de repente lo hemos sido, ¿no? Pero claro, la gente no quiere que los etiqueten con esa forma. Pero bueno, ¿sabes? Yo creo que hay que dejarlo ahí y pasar a otro punto. Sí, hablemos del tema de hoy, que también es un tema que yo quería hablar desde el inicio, en realidad, porque fue como nos conocimos, Claro. ¿no? Fue como nos conocimos y también fue, creo que la primera conversación que tuvimos fue acerca de los talleres de escritura creativa. Porque, a ver, les cuento un poquito. Yo conozco a Jorge porque voy a un taller de escritura de cuentos fantástico porque justo en ese momento yo ya me había aburrido del realismo y estaba intentando escribir terror, escribir cuentos fantásticos porque a mí me encanta, yo soy súper fan del género desde niña, me encanta, siempre me ha gustado el terror, el horror,
el sci-fi, todo eso, ¿no? Mis padres, bueno, si bien no son lectores, eran fanáticos acérrimos de Star Trek. Entonces yo desde niña crecí, yo he visto todas las Star Trek. La Mm, nueva generación, Voyager, he visto todo. Entonces, claro, yo he crecido mucho con ¿cómo se llama? Con sci-fi, por mi parte con terror. Entonces yo estaba en un momento que el realismo ya me había cansado y empiezo a buscar esto, ¿no? Entonces ahí lo conozco a Jorge. claro, yo recuerdo que fue en octubre, ¿verdad? Uh -huh. En un simposio Sí. organizado por la amiga Tania. Tania, Hola, hola Tania, Tania. saludos para Tania Huerta. Entonces, recuerdo que Tania me dijo, Jorge, haz un taller, ¿no? Algo para el simposio. Y la verdad, yo no quería hacer nada porque estaba mal a nivel anímico, emocional, psicológico, una larga historia, ¿no? Sí, 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 estaba, en el piso. Y recuerdo que en esos días yo dije, no, yo quiero hacer algo, quiero salir de casa, no quiero estar acá. Entonces decidí salir de mi depa, que era un espacio que me hacía daño, y recuerdo que había un formulario Uh -huh. con lista de inscritos y me sorprendió ver a autoras importantes, ¿no? Tú en ellas, ¿no? Y yo veo ahí Romina Paredes. Y yo pensaba, ¿esta autora no publicó con Tusquets? O sea, ¿qué hace acá en mi humilde taller de terror, ¿no? Pero a la vez pensé, qué bacán tenerla como parte del taller. Y en la primera sesión no viniste. No, no vine porque, bueno, X, pero después sí fui y justo la primera conversación que tuvimos fue eso, de los talleres, porque yo en realidad, y ahora voy a comentar más a profundidad, tenía muy malos recuerdos de los talleres de escritura creativa. Mm. Pésimos, pésimas experiencias, entonces justo la primera cosa que hablamos con Jorge fue eso, oye, la verdad es que estoy un poquito, ¿no? Nerviosa porque los recuerdos no son buenos de los talleres, ¿no? Y Jorge todo chismoso, ahora me dice, ¿qué? ¿Pero con quién me he llevado? Y yo le dije, por favor, amigo, no quiero entrar en chismes. A mí Uy, no me gusta sí. chismosear, le dije. Ni rajar Sí, tampoco, ¿no? así le Claro, dije de claro. frente. Porque claro, no lo conocía y ya me estaba sacando chisme. No, pues qué sé, eso, más respeto. Bueno, la cosa es que fue así, ¿no? Y fue así que nos conocimos Ujú. y lo que conversamos por primera vez, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo recuerdo que al taller no viniste y creo que por interno te escribí. Uh -huh. Y te invité, ¿no? Estimada Romina Paredes, muy buenas tardes, te escribe tal, nos gustaría contar con tu presencia, ¿no? Y tú dijiste, ah, sí, estaré mañana. Y llegaste al taller. Pero ¿sabes qué? Sí. Yo te pedí que vengas no como una alumna, sino para que con tu experiencia Sí, contribuyas y en ahí vamos el... a conversar de eso, porque él me preguntó, no, vamos por orden, porque claro, también hay ese tema de que hay como un estereotipo del tallerista, Ujú. ¿no? O sea, de la gente que va, eso lo vamos a hablar después. Pero bueno, ya, comienzo yo. Pero antes de eso, Sí. entonces, justamente este capítulo tiene que ver con los talleres a los cuales tú y yo hemos ido, ¿verdad? De nuevo, estas son nuestras experiencias, son nuestros sentimientos, entonces son cosas bastante particulares, ¿ok? Mm. Por favor, si decimos nadie o no sé, todos o no sé, cosas indicadoras de cosas absolutas o hiperbólicas, es porque son nuestros sentimientos, ¿ok? Por favor, sí, sí, sí. Y si vamos a exponer ciertas formas de llevar talleres, no lo hacemos con el afán de destruir a un autor, sino tal vez de mostrar cómo se lleva en el Perú un taller de creación Así y es. cómo los talleres pueden, obviamente, ¿no?
producir autores y a la vez cómo pueden frustrarlos o hasta llevarlos a ya no crear. Así es, que a mí me Ujú, pasó eso. A claro. mí me pasó eso, ¿no? Bueno, y el primer taller que fui, este escritor bastante conocido, premiado, hace años que no publica nada, me parece. No estoy De quién segura. hablamos? Uh. Ya, pero es un autor premiado que hace Sí, tiempo que no premiado, hace tiempo publica, que no que daba publica. talleres. Sí, creo que hasta ahora ha sido un talleres o de lectura, no lo sé. Ya. La cosa es que ese fue el primer taller que yo fui y, a ver, quizás para los que nos escuchan, era un taller de escritura creativa, es un poco aterrador. Y bueno, yo lo voy a decir desde mi punto de vista, que soy una mujer y en ese entonces era jovencita, con baja autoestima, porque no me da vergüenza admitirlo. Entonces, para mí era algo aterrador llevar mis primeros escritos, toda mi vulnerabilidad, porque mi escritura siempre parte de algo autobiográfico. Me interesa ese tipo de escritura. No digo que sea la única forma, pero sí creo que yo necesito una cuota de verdad en la escritura. Si no, a mí no me gusta eso. Entonces iba con esos primeros escritos que parten de algo muy íntimo, muy autobiográfico, y es algo aterrador porque tienes que leerlo delante de todos. Entonces llego a este taller y para empezar, el profesor no daba nada de teoría. Mm, Ya, y eso me parece algo básico, algo de teoría para un taller inicial de cuento, porque al menos yo creo que es necesario ubicarnos un poco, y en especial a los que no éramos literatos ni periodistas. Yo soy traductora, entonces, claro, yo sí esperaba un poco de teoría, cosa que solo nos dio una página, una hoja súper básica, donde ni siquiera le había sacado los hipervínculos, ¿sabes? Entonces eso mm. ya de inicio me pareció falta de respeto, ¿no? Falta de respeto. De ahí cuando empezamos con las lecturas de los cuentos, o sea, daba comentarios bien básicos, bien básicos. Por ejemplo, recuerdo que decía como, alguien, no sé, leía su cuento y decía, esto suena feo, o este adjetivo es feo, ¿no? Entonces, con ese nivel de feedback del profesor, los demás talleristas lo seguían, entonces se formaba un ambiente muy nocivo, que no era nada propicio para fomentar la creatividad. Y aparte de eso, como que no había un respeto por la materia literaria. Es decir, por esa cosa o esa incomodidad que te impulsa a desear crear algo, a desear escribir. Porque hablemos claro, a ver, es bien raro querer escribir. Y hoy en día peor con todo este tema de la inteligencia artificial y todo esto que nos infantiliza a nivel cognitivo y a nivel creativo, ¿no? Entonces, eso no se vio en el taller, no se vio para nada. Incluso recuerdo que él mismo, el profesor, decía, ay, ustedes me van a agradecer después que los he destruido, me van a agradecer que los destruya, porque así van a saber la verdad, que tal cosa, ¿no? Entonces, eh, a mí me pareció malísimo, a pesar de que recuerdo que yo leí un texto en voz alta y lo único que me dijo es que era inverosímil. ¿Ya? Y ahí también tengo un tema con esto de inverosímil, porque esa palabra la aprendí en estos benditos talleres de, de escritura creativa, porque a los dos primeros que fui siempre me decían que mis escritos eran inverosímiles. Entonces yo decía, a la miércoles. Y fue tanto así ya en el segundo taller que también me decían lo mismo, inverosímil, todo lo que yo escribía y que eran cosas de mi familia. Y yo sé que mi vida es inverosímil y que la literatura en realidad tiene que funcionar de tal manera que sea creíble. Eso lo entiendo ahora perfectamente, pero para alguien que recién empieza y que está yendo con toda su vulnerabilidad a un taller de escritura creativa y que el único feedback que tengas es que es inverosímil lo que escribas, a mí me generó yo dije, ya, esto no es lo mío. Dije, escribir no es lo mío, está claro. Está claro que escribir no es lo mío. Uno, y dos, me generó como dudas existenciales.
Yo decía, ¿qué me pasa? Que estoy escribiendo un fact, algo real, y esta persona me está diciendo que no es creíble. O sea, ¿qué manera fallida tengo yo de ver la realidad entonces, no? Mm, ya, ¿sabes qué, Romy? Te he escuchado y me has traído como recuerdos de Vietnam, ¿me entiendes? Es como Claro, es que, que todos tenemos recuerdos de Vietnam, de esos pero, talleres de porquería, ¿sí o no? claro, pero ¿sabes qué siento yo? Que tal vez yo he llevado el mismo taller que tú. Sí, Es muy probable. A ver, era varón. sí, claro. ¿Dio el taller en la PUC? Sí, No. Ya. A ver, ya. Basta con esos datos. Veamos si eso no es. Yo recuerdo que un taller que llevé de chivolo fue en la PUC. Y alguien dirá, ah, tenías plata, ¿no? No, realmente yo tuve que juntar mis moneditas para poder ir al taller. Recuerdo que me esforcé, junté mi platita, que no sé cuánto era, pero me junté, me inscribí y fui al taller. Este autor había publicado varios libros y estaba muy de moda, ¿ya? claro. Estaba muy de moda. Eh, Espera, ¿qué año más o menos fue que tú fuiste? De repente yo, hemos estado en el mismo salón y no. ¿Tú crees? De ¿Qué año ha repente. sido? A ver, ¿qué tú has sido? Yo. 2008, Ah, 9, no, tú has ido 10. antes. Yo he ido. 2010 era, 2009 tal vez. Buah, yo creo que he ido 2010. De repente, no, no creo. Yo fui 2010. 2008 así, Ah, tú fuiste antes, un ya. poquito antes. Bueno, el asunto es que este autor, como tú dices, no daba de teoría nada. Ya, malazo eso. Nada. Entonces, ahora, yo sabía algo de teoría porque soy docente Claro, y yo estudié narratología en la universidad. claro, yo no llevé nada de eso. En- Literatura nomás, inglesa, francesa. pero sabes que yo ya sabía los conceptos, pero yo también iba por las lecturas que él iba a darme. Claro, Y eran puras lecturas básicas, o sea, no que eran la dama y el nada. perrito. Claro, la dama Ah, del su madre. perrito, que si hay una pistola en La de la, Chekhov, hay la que pistola. usar la pistola. Fua. O sea, cosas que uno ya sabe, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, era el gran autor, ¿no? Que estaba de moda en aquel tiempo. Entonces, yo fui al taller y ojo, era un taller lleno. No Claro, el habían mío también, 5 o claro, era 10, habían lleno. como 20 personas tal Hasta vez, o más. hasta Sí, más. sí, sí, sí. El mío también. Entonces, más de 20 personas, cada una con su cuento. ¿Y cómo era el taller? Había que leer el cuento en voz alta, ¿no? Leer el cuento ante el Dios, ¿no? Que escuchaba, ¿no? Pero la verdad, Romy, yo te cuento, era un taller muy tóxico Sí, claro. porque había esa atmósfera de que el profe te va a destruir tu cuento. No, no es que te lo va a Pero comentar. él mismo dijo también en tu clase, porque en la mía también dijo, por si acaso los voy a destruir, ¿no? Dijo, ¿no? Los voy a destruir, pero de ahí me van a agradecer que los haya destruido, ¿no? Así era su argumento, era como que, En mi wow. taller se burlaba de los cuentos. Por, ej- Sí, por, también ej- se burlaba. por Ajá. ejemplo, una señora llevó su cuento y le dijo, señora, su cuento parece un sketch de Risas y Salsa. Es eso, le ¿Qué? dijo. Y la señora, Se amargó, cuando pues. acabó el taller, la clase, salió al pasadizo furiosa y dijo, ese imbécil me va a escuchar. ¿Quién se cree para hablarme así? Y yo, la señora, contrólese, ¿no? Que de, no, o sea, No te no, fuerte. creo. Y un día en el taller dijo esto, ninguno de esta aula va a crear algo de nivel. ¿Quién dijo eso? ¿El el, profesor? el profesor, ninguno va a estar al nivel, nadie va a crear una Bueno, él obra. ahorita no publica hace 30 años, ¿no? Bueno, y 20 años. yo pensé eso, mira, tú, ¿de qué te jactas? O sea, ¿qué gran obra has creado?
¿Qué nos dejas, ¿no? A la lead peruana en todo caso, ¿no? Eh, Ahora, bueno, rajando un poquito más de ese profesor, tuvo una novela que fue bastante premiada, ¿no? Que fue premiada, ¿no? Ujú. Digo el premio, no, 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 no no, digo, no, porque si no mejor ya lo no. van a sacar al toque. Este, mira, yo soy nadie. ¿Yo qué Somos sabré? nadie. Somos nadie. ¿Qué sabremos nosotros? Pero esa novela me parece malaza. Pésima, me parece. Me Publicada por parece, Anagrama, sí, y me parece que tiene un final mala, o sea, un final cliché, ¿no? O no sea, era una novela que trataba de la sierra del Perú, así es, ya, pero contada por un limeño así es. O sea, ¿qué que, podemos esperar que, de ese argumento, amigos y amigas? que nunca ha ido a la sierra, sino en plan turismo. No exactamente turismo, pero Mm, ya el argumento del limeño que se va... no. bueno, yo creo que la he leído, ¿ah? Yo le he leído y fíjate, ¿ah? Yo le leí porque justamente fui al taller, entonces quería leer, pues quería saber, ¿no? Claro. Y en ese entonces que no había leído tanto como he leído ahora, porque ahí sí, todo lo que he leído ahora, pero en ese entonces me pareció mala la novela, oye, me ¿Sabes pareció qué? mala. Y espera, y después yo he hablado con colegas ya con mucha más trayectoria, ¿no? Y les he preguntado la novela y me han hablado pestes también de la novela. Entonces Es yo dije, que, ah, caray, quizás no estaba tan mal. es que ¿sabes qué pasa? Que en aquellos años estaba muy de moda la novela sobre el terrorismo y la Claro, política y la claro, violencia. sí, sí. Y como siempre pasa en el Perú, siempre hay autores limeños que intentan Niños pesados. apropiarse, incursionar en Sí, lo que está de moda y se sí, vende como lo oficial, ya que son las grandes editoriales las que exacto, difunden ese tipo de libros. exactamente. Y se nota, pues, cuando hay un grupo de autores, Es más, amiguito, es más, me has hecho acordar. Recuerdo una parte que por eso detesté la novela también. Hay una parte de esa novela que dice, y no, no me podía quedar con ella por chola. Así mm, dice su protagonista. Y cuando leí eso dije, wow, claro, wow. Sí, sí, fuerte, fuerte. bueno, entonces, bueno, para mí fue una experiencia terrible y creo que allí aprendí algo. Y debo darle a él las gracias. Gracias porque contigo aprendí cómo no dar talleres. Sí, Es yo también importante eso. aprendí eso. Sí, cómo no dar Estoy de talleres. acuerdo. Cómo no tratar a un tallerista, cómo no tratar a un texto. Mm, Creo que gracias, señor. Gracias, gracias. gracias, caballero. Muy bien. Siguiente. Y creo que ahora pasamos a otro punto, ¿no? ¿Tu Pero otro taller? pero ese taller no fue el primero al que yo fui. Ah, caray. Antes de chivolo, yo fui a otro. Porque, ¿sabes qué pasa? Que uno cuando tiene, bueno, juventud, ¿no? 24, 22 años y quiere publicar, uno le da su cuento a su hermanito, a su hermanita, a su papá, un Mucha, qué vecino, suerte tu tienes. pareja, Yo no. no sé, la verdad, uno le da el cuento a quien puede, ¿no? Y te das cuenta que no son lectores expertos, que te dicen que está bonito, me gustó, sigue así, o te comparan, tu cuento se parece al de Ribeiro, o no Claro. sé. Y uno qué piensa, no, debo ir a un taller. Uno va a un taller buscando un salvavidas, buscando alguien que te aliente o que te destruya, pero que te diga la verdad. Y yo fui a un taller, de vuelta en la Católica, en la PUC. No diré con qué tallerista, pero era un taller de narrativa básica, Ujú. básica. Y bueno, fui al taller y a uno le deslumbra siendo joven ver al que da los talleres. ¿Y quién es? Pues un autor que ya publicó 4 o 5 libros, con experiencia, algunos premios, y uno que recién comienza dice, wow, ¿no? Wow, el gran profesor, ¿no?
Bueno, me pasó algo como a ti, que no decía nada, no nos dio teoría, y lo peor, decía solamente, funciona, tu cuento funciona. Y te miraba así, o sea, como que ponía su pierna encima de la otra, te miraba como con sabiduría y decía, funciona, me gusta, ¿no? Entonces, yo de chibolo pensé, ojalá me diga eso a mí. O Ujú. sea, ¿Y no te dijo? oye, tu cuento funciona, tu cuento Ya, me gusta. Y no lo dijo, y está bien, de repente no le gustó, sí o no. Pero ¿a qué voy? Con los años me di cuenta, solo eso decía. O sea, no tenía las herramientas claro, para dar un buen taller. claro. Y esa fue también una primera experiencia que yo tuve en los talleres. Ujú. Wow. Y ¿sabes qué? Ese tipo de muletillas las he visto en talleres de poesía. La gente dice, oye, este verso me hace ruido, esta palabra no me suena. Hay mucho de el ritmo, mucha crítica a lo sonoro. ¿Y dónde queda la estructura, el personaje, lo psicológico, la trama secundaria o profunda? O sea, pero bueno, ya, estoy creo divagando. Sigamos con No, 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 otro. no estás divagando. Es que justamente de eso carecen los talleres, al menos a los que yo he ido, carecen de eso. Mm, Eh, se, se basan en minucias. A veces, hasta, no sé, yo por ejemplo en los talleres que he dado, a mí no me importa si escriben, no sé, casa con Z o escriben hola sin H, ¿sabes? No me importa porque lo que importa es qué es lo que quieres contar, ujú. ¿sabes? Y a todos los que he ido, a nadie le ha interesado, nadie ha preguntado y nadie ha tenido la capacidad de ver esa incomodidad. Y eso me recuerda al otro taller que fui, al segundo, que Mm, también fue horrible, también con un escritor conocido, pero no era tan conocido como el primero, pero ya. este tenía un cargo importante, digamos, ¿En en el dónde? mundo de la narrativa peruana. Un cargo importante, digámoslo Tal así. vez un editor, un escritor, Dejémoslo ahí. un periodista. Dejémoslo ahí. Bueno, Ya. la cosa es que este taller también me pareció horrendo, igual que el primero que dije, porque buscaba destruir. O sea, buscaba Mm, destruir. Y no solo eso. Ahí tú comentaste algo de que el profesor decía, me gusta, funciona, ¿no? Entonces, claro, el gusto también es algo que yo he visto más en este segundo taller que fui, porque del profesor o del instructor, en todo caso, su preferencia era marcada, bien, bien marcada. También vamos a hablar de los talleristas, eso lo vamos a hablar después, ¿no? De las personas que asisten. Ya sabes que hay varios estereotipos, pero este fue bien particular porque a los literatosos les reventaba cohetes. A los mm, barrocos les reventaba cohetes, ¿no? A los que paran hablando de Alejo Carpentier o de Bolaño, ¿no? O sea, reventaba cohetes. Y fue curioso porque tanto una tallerista, mujer, y yo escribimos acerca de acoso callejero. ujú, ¿Ya? El man nos destruyó por completo. Nos destruyó por mm. completo y usó su palabra favorita, inverosímil. Mira, man, mira, tío, te cuento que la vida de una mujer en Lima es bien inverosímil. Pero ¿a quién le hablas? A Ah, este tipo, al escucha, al escucha. A ti te hablamos. a ti, Sí, sí, desgraciado, no me sí. dirá. Pero sí, ¿no? Es este tema también de, claro, del gusto, ¿no? El gusto también del instructor y que puede, digamos, descartar a los demás que no siguen ese gusto, ¿no? O esa Mm, preferencia o esa tendencia, ¿no? ¿sabes? La mayoría de autores que dan talleres suelen ser escritores, varones, Hombres, sí. hombres, de clase media Hombres alta, sin H y con N y con V. Hombres. ajá, hombres, blancos, con plata, miraflorinos, que han publicado en Mundo o en Pingüino, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Y algo más.
escriben realismo. Sí, Escriben realismo y escriben un sí, realismo urbano de clase media. sí. Ujú. Y tú le das un cuento urbano de la Victoria No, ¿qué es eso? con una mujer como personaje y se mueren, pues. Fuchi, ¿Qué es sí. eso? ¿Qué? ¿Hay vida más allá de Javier Prado? O sea, no, pues se Sí, mueren. exactamente, Y amiguito. dale un cuento fantástico y te van a No, decir, pero esto es inverosímil. inverosímil. Es más, me has hecho acordar, en ese taller yo hice un cuento que después salió publicado en Famulus. Me has hecho acordar, recuerdos de ¡Wow! Vietnam. Recuerdos de Vietnam. Yo Yeah, en ese taller ya yeah. leí un cuento que después salió en Famulus y este profesor, el instructor, me dijo que era inverosímil y se trataba de una familia, una casa que se derrumbaba. Que se derrumbaba en tanto como una alegoría de, digamos, cortar esos lazos familiares tóxicos, ¿no? Con un Ujú. protagonista que, digamos, regresa a la casa familiar y sale y algo así medio, medio casa tomada eh, con un tono fantástico, así un poquito marcado, ¿no? Inverosímil, ¿no? Bueno, Inverosímil, 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 y así. Su palabra favorita, inverosímil. es que también hay un tema que los talleristas, un mal tallerista, o sea, un mal instructor, profesor, hace que su estudiante sea influenciado por la forma como él escribe. Y Sí, eso no debería claro. ser. Debería ser que el profesor da las herramientas al estudiante para que él pueda desarrollar su propia propuesta estética, pero no se da así. Hay mucho yo, mucho ego por parte de este profesor tallerista, ¿no? Que quiere que los demás sean sus epígonos. Y eso creo que está mal. Ujú. Sí, Ahora, estoy de acuerdo. pero yo también quiero hablar de otro taller, porque yo llevé en la Católica 3 talleres. Ya. Y no faltará quien diga, tenías plata. No, no, yo trabajaba, no puedo contar en qué trabajaba, pero así juntar ¿Qué, mi, pero por qué no puedes contar en qué trabajabas? porque estamos hablando de un tema llamado los talleres, no hablando de las chambas de Jorge. Por eso. Ay, cuenta pues. Bueno, bueno. Los que me conocen saben que vengo de un barrio muy humilde. Pero no todos te No conocen. todos, porque yo no soy el centro de la literatura peruana, ¿no? Gracias, gracias. No, ya lo sé, no debes recordármelo, ¿no? Ay, ay, ay. Ya. Bueno, entonces mis amigos, que son pocos y cada vez son menos, mis amigos saben que yo vengo de un barrio humilde, saben que Ya. vengo de la Victoria, de la avenida Bausati Mesa, y saben que también viví en el Agustino. Entonces, soy de barrio, pues, así es, así es. Pero aún así, mi familia juntaba su platita y pude estudiar, ¿no? Estudiar en San Marcos y talleres en la Católica. En este tercer taller en la Católica me dictó un profesor mayor ya de más edad, alto, de cabello algo blanco. No diré quién es, Ya. pero siempre usa su saco. Yo también llevé con él. Sí, no, Pero te cuento que fui a 2 clases y no fui más. Porque la primera, pucha máquina, es que no voy a mentir, me pareció bien aburrido, pobrecito. Es que se la pasó hablando la primera clase y la segunda, cuando empezó a leer los cuentos, leía la primera oración y decía, está mal, siguiente. Y leía el otro, está mal, siguiente. Y dije, su máquina. Dije, no, ya no fui. Mm, 2 días fui nomás y de ahí ya no fui. en, cuando yo fui al taller de este profesor, al que llamaré el Alto, eh, me gustó 2 cosas. Y voy a también reconocer que hizo algo bueno, porque no todo es malo. No seré también yo mezquino en esto, Claro, ¿no? claro. Entonces, este profesor nos dio lecturas buenas. Sí, sí, Bacán. sí, me gustó mucho eso. Las Bacán, bacán, lecturas bacán.
novedosas. Ah, bueno. Sí, ¿ves? Yo ya me estaba pasando en esquina. En el segundo taller que fui, que el instructor estaba que me decía inverosímil, leí un cuentazo. A ver, de todos los cuentos que nos mandaron a leer, igual que en el primero, yo ya los había leído, porque en verdad yo soy como que lectora así ávida, ¿no? Pero en el segundo taller me dieron o me presentó a Ambrose Bierce. Yo no lo conocía. Claro, es lo caso. Yo no lo conocía y Ambrose me Bierce. pareció wow. Leímos August Heat, Ya. El color de agosto. Buenísimo. ¿Era un cuento realista o No, fantástico? sí. Porque él tiene cuentos también de Pero soldados. sí, pero ¿por qué fue que mandó? Porque vio que más de uno, yo incluida, teníamos cuentos con componentes fantásticos y por eso mandó eso. Entonces, a él sí le agradezco. Es más, Sherwood Anderson, tampoco lo conocía, me lo presentó Ambrose Bierce, los dos. Death in the Woods, puta cuentazo. Ay, perdón, se me salió. Perdón, discúlpenme el francés. Es que me emociona porque esos dos autores me parecen espectaculares. Y así que no voy a hacerme esquina y así al segundo taller que fui de esta persona que sí era media tóxica, pero me presentó a dos autores que me parecen espectaculares. Entonces uno siempre aprende algo, ¿no? En los talleres. Sí. A veces la gente dice, no, un taller no sirve. Sirve. De una u otra forma, ¿no? Hasta uno aprende en lo negativo, pero algo aprende, ¿no? Y este profesor, el Alto, yo recuerdo que nos hizo leer varios cuentos. No recuerdo que en este momento, ¿ya? Pero sí recuerdo que yo le di un cuento mío, un cuento que iba a aparecer luego en mi primer libro, en el libro de los pájaros negros. Los dos últimos cuentos son orientales y le di uno de ellos a él. Lo leyó y me dijo, ¿tú has leído a Kawabata? Y yo, sí, le dije, o sea, me encantó que reconozca mis influencias leyendo mi texto. Pero pasó algo locazo, que los compañeros talleristas dijeron, profesor, ¿nos puede enseñar a escribir así? No, pues, papitos. Y no se puede, pues, cada uno escribe como uno puede. Y ahí la gente aprendió que yo, por ejemplo, aprendí a escribir leyendo a Kawabata. Obviamente no soy Kawabata, pues, ni a balas, ¿no? Pero yo escribía imitando su estilo, con el uso de las rayas, con el dijo, con el punto aparte, con la contemplación, ¿no? Y eso se dio cuenta este autor, este profesor. Entonces yo le tengo aprecio. Qué lindo. A pesar de que sus libros no me han gustado mucho, pero Suele suceder. Es un autor muy A veces importante. pasa. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no siempre por ser un gran autor das talleres buenos. O sea, no es que quien publica grandes libros va a dar un buen taller siempre. Sí, Hay varias constantes. sí, es verdad eso. Ujú. Sí. En el caso de este autor, sus libros no me gustaban tanto, aunque la crítica lo elogiaba muchísimo. Entonces yo dije, no, este señor sí sabe de lecturas, ha leído, es muy culto y pues me encantó el taller por ese lado, ¿no? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esos son los únicos talleres que fui, pero ya después fui a uno individual. Pero primero termina tú con tu experiencia en Bueno, talleres. es que yo he ido a un montón de talleres, ¿sabes por qué? Porque yo también tengo la autoestima baja y la tengo así, la autoestima muy baja. Y lo admito, no me oculto ni tengo máscaras. Somos escritores, tío. Somos escritores y los que escriben saben de qué hablamos. Sí, y los que dicen que no, pucha. No, esa gente usa máscaras. Pero bueno, el asunto es que, ¿por qué yo iba a tantos talleres? Porque siempre he dudado de lo que escribo. Sí, claro. Y yo tú lo también. sabes, Romy, Sí, porque te claro, acuerdas, somos iguales. antes de publicar El viajero onírico, Sí, te dije, sí. Romy,
ayúdame a darle una leída más. Y tú, carajo, huevón, ya vete a Argentina a publicar tu libro y llévatelo así como está. Y yo te decía, pero mira esta palabra, esta oración, se puede mejorar, ¿no? Y tú, pero ya está bien, ¿no? Ya, pues, somos inseguros. Porque en mi caso, yo siempre estoy revisando e incluso una vez publicado el libro, sigo pensando, esto se pudo ¿De escribir. verdad? Sí, Estás mal. quemado. No, Pues, yo cuando ya quemado. publico ya no lo veo más y me Así olvido debe ser. y sigo el otro proyecto, porque si no, olvídate. Se me carcome el cerebro. Es que así Yo debe no ser. puedo. Yo ya aprendí eso ya. Tengo que dejar el libro, dejarlo ir. Sí, si no, te vuelves loco. Sí, pero bueno. Entonces yo iba a tantos talleres porque quería saber si realmente lo que yo escribía era algo digno de publicarse. Ujú. ¿En qué estábamos? En tu último taller que ibas a Ya. comentar, porque había sido bastantes. Ya, entonces, en este último taller, yo recuerdo que estaba contento, pues, porque a este profesor le gustó mi relato. Ujú. Te había Y comparado con Kawabata. claro, pues con Kawabata, ¿no? Y yo dije, no, quiero ir a un taller más. Quiero sentirme seguro antes de buscar editorial. Y fui a un taller en la CELAP. ¿Dónde es eso? Es el Centro de Estudio Literario Antonio Cornejo Polar, en el Ya. Óvalo Higuereta, Ya, mira, no que conozco. cuentan con una gran biblioteca, ¿ya? Qué bonito. Sí, y allí daba taller una escritora muy importante en el país, a la cual yo le tengo mis respetos. O Quizás sea, de sí, las más importantes. una de las vivas ahorita, yo creo que es la más importante, Sí. ¿ya? Ranqueadaza. Y fui al taller de esta autora, que es también poeta, ¿ya? Los que son del medio literario deben conocerla, ¿sí? Entonces, yo fui al taller y le llevé mi libro completo. ¡Pah! ¿No? ¿Cuál? ¿Los pájaros El negros? libro de los pájaros negros. Vas a dar ese libro. Yo era chivolo, pues, fue hace ya como, ¿cuánto? 15 Se años habrá tal vez. infartado. No le gustó mi libro. Claro, No le gustó, pero pues. lo entendí. ¿Por qué no le Claro, gustó? Porque no es su rollo, pues. claro, No es no es su su rollo, no es su onda. estilo. No le gustó mi libro. Claro. Y normal, no me hice tantos problemas, pero ahí también aprendí algo más. Aprendí, aprendí que no a todos les va a gustar lo que hacemos. Sí, claro, O pues, sea, olvídate. claro, o sea, uno escribe y hay gente que así tu cuento esté bien logrado, no le va a gustar porque no es su rollo. Exactamente, es como yo, lo que escribo yo, ¿no? O sea, no sé. eh, Alguien podrá decir, pues, qué enferma esta chica para empezar a hablar tan seguido de madres violentas o de madres narcisistas, ¿no? Qué, ¿no? ¿Sabes? O Ujú. sea, y está bien, ¿no? Sí, pues. Ahora, yo siempre voy a talleres. Y a pesar que yo también comencé a dar talleres, eh, yo también seguí yendo a talleres. A ver, habré dado hasta ahorita unos 6 talleres, tal vez. Siempre de terror, siempre de sci-fi, siempre de, no sé. Pero el último taller al que fui fue un chiste ya, porque un profe de San Marcos se enfadó conmigo y me dijo, ¿qué haces tú yendo a un taller si tú deberías estar dando los talleres? ¿Qué tiene que ver? Yo le digo, profe, ¿Acaso uno yo, no deja de aprender? yo quiero aprender. Claro. O sea, hay también ese ego, ¿no? Soy yo el profesor que da talleres. No, yo no me creo el centro de la literatura peruana, ¿ya? Por favor. No, yo me siento un autor en constante aprendizaje, siempre escribiendo, leyendo más. Entonces, recuerdo que entré a este taller, pues, un Ujú. taller virtual.
con Ya. un famoso escritor peruano, muy conocido por su presencia en ciertos lugares del centro de Lima, ¿no? No diré quién es. Pero la verdad, voy a ser muy sincero, ¿eh? Me habían dicho, hablado un montón de cosas de sus talleres, pero encontré en sus talleres tres puntos muy importantes, que lo voy a nombrar porque no debo ser con él mezquino. Uno, no recomendaba sus libros. O sea, y eso es algo ¿Quién que recomienda sus libros? hay talleristas que te dicen, acabo de publicar mi libro, cómpralo. ¿Sí? Yo En nunca he hecho la, eso, en ¿ah? la católica yo vi eso, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Qué feo. No, yo Pero nunca he visto eso. este tallerista, este autor, no. Él nunca nos dijo compren mi libro, nunca citó sus libros, siempre citó a críticos, a teóricos. Barthes, por ejemplo, ¿no? Siempre lo citaba a este crítico. ¿Qué más? Me gustaba que eh, en el aula virtual no permitía que la gente destruya cuentos de otros. La idea era decir algo positivo, algo que sirva para mejorar, no para destruir. Que es también lo adecuado, creo, ¿no? Y tres, tal vez, tenía un sílabo con teoría que había que aprender. Entonces, sí, pues hay todo tipo de talleristas, unos mejores, otros peores, y bueno, yo tuve la suerte y la mala suerte de encontrarme con diferentes tipos. Sí, bueno, yo no voy a ser mezquina, y voy a decir que yo también llevé con el que acabas de mencionar, pero de manera más individual y sí, sí fue bueno, pero no quiero hablar más de ello. Muy bien. Y ahora, también hay unos estereotipos de las personas que van a los talleres, Ay, ¿cierto? no. Por ejemplo, como indiqué al inicio, ¿no? Eh, si ven que el instructor o el profesor empieza con un lenguaje que destruye, un lenguaje que no, que critica para destruir, lo peor de eso es que los alumnos o los asistentes lo siguen. Entonces, Ujú. esa violencia se va replicando, replicando, y que yo lo he visto hasta el día de hoy en colegas. Yo lo he visto hasta el día de hoy en colegas, escritores y escritoras. Ojo. Entonces, ese ambiente tóxico que se genera en esos talleres de escritura creativa, después generan gente tóxica, que va a empezar a destruir por destruir tu manuscrito. Entonces, fatal todo. ¿Sabes qué pasa? Que los profesores forman estudiantes y eso Claro, pasa en todas partes. sí, Ujú. claro, claro. Con un mal profesor tendremos luego también estudiantes pésimos. Mm. Exacto. En mis clases nomás, en mis clases cuando yo soy, pero soy bien maniática con mis alumnos y mis alumnas, eh, estoy formando traductores, cuando se pegan al original, ¿no? Soy súper maniática de eso, les fomento que usen el lenguaje de manera creativa y los fastidio mucho con los gerundios, porque los gerundios tenemos muchas interferencias del inglés, ¿no? Entonces, eh, ya ellos ya saben, ya. Ya saben cuando toca la clase y van a leer y ven el gerundio y dicen, no, hay que cambiarlo, porque saben que yo tengo ese tema con el gerundio, ¿no? Porque quiero que usen el lenguaje de tal manera que no sea un calco del inglés, sino que sea, que utilicen de manera creativa. Es más, hasta ahora veo, por ejemplo, alumnos, hoy día me sorprendió un grupo que hicieron una glosa explicativa en un texto, entonces yo dije, wow, qué bien, claro, porque yo los dejo ser y que se apropien un poco del texto y que se atrevan a hacer cosas que van más allá de la traducción. Entonces lo mismo sucede en esos talleres de escritura creativa. Si es que el profesor se dedica a burlarse de los textos, porque en el primer taller que fui, el señor se burlaba y se reía de los textos. Entonces, ¿qué puedes esperar de los que asisten? Que también repliquen esa misma violencia. Ujú. Lo curioso es que estos talleristas
realistas, miméticos, siempre, ¿no? Criticaban esto de lo inverosímil. A mí también, ¿ah? Siempre. Pero ya, pasemos a otro punto. Hay también estudiantes que son literatos. Oh, Y bueno, alguien dirá, pero ¿qué tiene de malo? Tiene de malo cuando solamente escribes de literatura, pues. O sea, eres autorreferencial en cuanto a textos y libros, ¿no? Yo digo, ¿por qué, no? Siempre escribiendo de lo mismo, intentando que la técnica sea mejor, o que la técnica sea el centro de todo, o que en pleno taller intenta escuelear al mismo docente, ¿no? Yo sí, soy literato. yo he visto eso y también de los que necesitan citar a 1000 autores. Como decía Kundera, ¿qué Sí, Kundera? sí, o quieren decir, ah, claro, porque como Manuel Puig y tal cosa, o sea, tienen siempre que lanzar sus referencias Ujú. para ese self-assurance, ¿no? O sea, para simplemente decir, por si acaso, yo he leído, Claro, yo sé. según Bakhtin, ¿no? Según Bakhtin, de ala. Según Derrida, ¿no? Y se ponen a citar. Según Pickley, ala, ¿qué tienes? Oye, ¿no? Sí, Siempre hay, ¿no? Y son los que peor escriben, es lo peor. sí, ¿te acuerdas que te conté el último taller que di? Ujú, Y que había un asistente así, ¿no? Que interrumpía, pero ujú, interrumpía feo las intervenciones de los demás, pucha, para hablar de teoría, para hablar de ujú, teoría literaria y para demostrar que sabía, ¿no? Entonces, ujú. fuerte, Bueno, fuerte. entonces ya hemos hablado de cómo no se hace un taller y por qué será. Porque nosotros vamos a hacer nuestro taller para octubre. Era ¡Eh! Así es, anunciamos taller de cuento. A ver, damos el nombre. Claro, A ver, El fantasma como trauma. Taller de lectura dirigida y creación de cuentos de terror. así es, para Ujú. octubre. Va a ser un taller vinculado a ¿qué monstruo, Romy? Bueno, hay de todo, pero más que nada es el fantasma, ¿no? El fantasma. Vamos a ir desde cuentos clásicos hasta contemporáneos y vamos a ver qué tratamiento le dan al fantasma, ¿no? Claro, la verdad es que siempre hemos hablado de esto, ¿no? De dar un taller juntos, ¿no? Un taller de creación de cuento, de terror, que estado leyendo bastante, ¿no? Últimamente, viendo películas terroríficas, buscando qué compartibles, qué cuento, qué película, qué crítica, y creo que va a salir bonito. ¿Mm? Sí, va a salir bonito. Bueno, por mi parte, yo soy fan del terror desde chica, como ya les había contado. El taller está pensado para durar 6 semanas. Las primeras 3 vamos a leer cuentos emblemáticos, vamos a comentarlos, vamos a analizarlos a nivel de estructura, a nivel formal. También vamos a comentar películas también clave en este tema del fantasma. Y luego las últimas 3 semanas nos Ujú. vamos a leer y vamos a comentar con respeto, obviamente, es un lugar seguro. Vamos a comentar sus cuentos de autoría propia. Y va a ser en tal vez una librería, ¿no? De repente por Miraflores o San Isidro, Surco, ya veremos. Ya falta aún definir el local, pero de hecho, ¿no? Tiene que ser una librería, esperemos, o un café donde podamos sentarnos, porque es un taller híbrido. 3 sesiones virtuales y 3 presenciales. Y tanto Romy como yo daremos comentarios sobre sus cuentos. Siempre en la onda mejorar, no en la onda, tu cuento no sirve. Sí, ¿y sabes por qué nos deben escoger? ¿Sabes por qué se deben inscribir a nuestro taller? Porque Jorge es bien formal. Jorge es como que bien canónico, es bien formal, ¿no? Es como que bien clásico, y yo no.
Así que para todos va a haber, para todos va a haber. Claro, y aparte que un taller que tenga a dos autores hablando, criticando, reseñando o bueno, opinando del cuento, es creo bonito porque son diferentes puntos de vista. Romy siempre tiene otra perspectiva, ¿no? Sí, tenemos siempre perspectivas completamente distintas de los Pero es textos. bonito eso porque uno se Sí, nutre más del rico. otro. Ujú. Sí, así que métanse a nuestro taller porque va a estar súper Mm. chévere. Pronto vamos a publicar los flyers, ¿ya? Sí. Y también va a haber, tal vez, ¿no? Sorteo de libros pronto. Claro, Ujú. entre los asistentes al taller podemos hacer un sorteo al final, ¿no? Bueno, ¿Te así parece? es, así es, así es. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Eso fue todo por el día de hoy. Ha salido bastante Pero largo. antes que acabe el capítulo, quiero decir algo. Varios amigos me han estado, no sé, pues mandando por interno mensajes diciéndome esto. Oye, ¿qué? ¿A mí no me quieres? ¿A mí no me aprecias como amigo? Y quiero mandar saludos a mi amigo Francisco Joaquín Marro, que lo quiero un montón. De vuelta a Gonzalo Málaga, de vuelta a Erika, ¿sí? Y a tanta gente buena, ¿ya? Por favor, yo me siento contento porque mis amigos están allí y los quiero muchísimo. Y gracias por estar ahí, también tú ahí, Romy, que eres mi gran amiga. Desde que tú has llegado, me siento feliz. Así que, gracias. Gracias, gracias, querido amiguito. Sí, yo también quiero mandar un saludo porque mi esposo se quedó picón el episodio pasado que dice que Dile, por qué dile. no le mandaba saludos, así que un saludo a mi esposo que también siempre para comentando y escucha y siempre nos gorrea vino. Sí, pues, pero bueno, es su casa, ¿no? Sí. Listo, este ha sido Rajecito Literario, tu podcast con tus lornas favoritos. Yo soy Rami, Y yo, Jorge. así que nos vemos hasta la próxima ocasión. ¡Chao! Chau.